El otoño del patriarca por el autor Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura. Esta novela, que está considerada como una fábula sobre la soledad del poder, se desarrolla en un país ficticio. Este país es gobernado por un anciano dictador que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Esta historia de un dictador miserable, viejo y solitario es una novela atrevida que exalta el realismo mágico y explora las intimidades de un patriarca desgraciado e infeliz. Bueno, esta vez vamos a hacer el análisis del libro El otoño del patriarca del autor Gabriel García Márquez. Y bueno, iniciamos hablando de que en aquel edificio castillo donde vivía un general llevaba meses sin movimiento alguno. Entonces las personas del pueblo por la ventana logran observar una vaca. Entonces unos jóvenes curiosos deciden entrar y observan el pasillo lleno de mierda de vaca. Entonces en la habitación sombría al final del pasillo encuentran un cuerpo donde dormía el general y se dan cuenta que era el cuerpo de él con el brazo en la frente como él solía dormir, con callos en sus pies y el cuerpo totalmente descompuesto. Pero esto ya hace parte del final de la historia. Entonces empezaría hablándoles de cómo el general se hace dictador en la época de todas estas conquistas. Llegan ciertos personajes a conquistar el país del general a las orillas del Caribe. Después de saquear todo ese país, se encuentran a este general cuando era tan solo un niño en las filas y le dicen a él, le dejamos este mierdero. Y así lo dejan a cargo siendo apenas un niño y sin saber cómo manejar a este país. Bueno, entonces el autor en la lectura nos relata de que el libro se trata más bien de una especie de sátira dedicada a todos los dictadores que creen tener el poder de todo, pero en realidad son como una especie de marionetas. Entonces Gabriel García Márquez empieza hablando sobre un general que se convierte en dictador, como ya se los había mencionado, y dentro de los personajes principales se encuentra Patricio Aragonés, que es un doble que él se consigue. También se encuentra Bendición Alvarado, que es su madre, la cual ama con todo su corazón. Ella vivía en una casa del poblado, que era una mujer como cualquiera del pueblo, pero él amaba con todo su corazón. Incluso el poder de él era tanto que llegó a canonizarla. Entre otros personajes menos importantes se encuentran sus ministros y personas allegadas. Entonces la historia inicia contando de que él era un dictador de un país a las orillas del Caribe. Se dice que también era una persona que llegó a vivir más de 100 años y conservando su poder durante todo ese tiempo. También nos empiezan relatando de que Bendición Alvarado era pues su madre, la cual él amaba, que ella era una mujer que se dedicaba solo a pintar oropéndulas durante todo el día. Él nunca conoció a su padre. También nos cuentan que él se consiguió un doble, ya que en el pueblo se hablaba de que que el dictador se encontraba cobrando una serie de impuestos, pero en realidad no era él y él se dio cuenta. Entonces él decidió que lo capturaran y que se lo llevaran al frente de él. Cuando él lo ve de frente se dio cuenta de que era la misma imagen de él. Entonces él pensó que antes de matarlo se dio cuenta de que le servía de mucha ayuda tener un doble, ya que a él no le gustaba, por decirlo así, dar la cara frente al pueblo. Entonces lo vistió como él, con un uniforme, con medallas, e incluso lo que tenía el general era que tenía como unos callos o ampollas en sus pies. Entonces la decisión de él era machucar los pies de Patricio Aragonés para que se pareciera del todo a él. Pero a este doble le llega una gran tragedia, ya que en una de las noches en la que se encontraba en su habitación,
el doble, Patricio Aragonés, fue envenenado por uno de sus hombres de confianza. Cuando el general se da cuenta de esto, él va a la habitación y tiene una última charla donde Patricio Aragonés le confiesa que le tenía un odio supremo a él por haberle causado esa vida tan amarga y tan cruel. Entonces, cuando el general deja que todos se den cuenta de esta muerte mientras él se oculta, para ver cómo festejaban y cómo hacían, cómo celebraban la muerte del supuesto dictador. Entonces él baja y encuentra a todos los ministros y a todas las personas que le tenía confianza y se da cuenta de que estaban planeando cómo distribuirse su riqueza. Entonces él manda a ejecutar a todas estas personas que decidieron darle la espalda. Él no tuvo piedad de ninguna persona. Desde ahí entonces el general empieza a vivir con una vida llena de temores, pensando que lo iban a asesinar. Entonces él, cada que sospechaban de alguien, lo mandaba a asesinar. Él hace de todo por sostener el poder, pero él se llega a cansar de todo esto y un día sale al pueblo sin escoltas y se da cuenta de que todos lo aclaman y que todos lo quieren. Pero entonces él se llena de emotividad y empieza a mandar como en los viejos tiempos. Pero lo que él no sabía era que a estas personas del pueblo las obligaban a que hicieran esto, para que él se sintiera satisfecho. Los hacían fingir que los sanaba, que los hacían sentir a gusto con todo lo que hacían. Pero las represiones de este dictador eran crueles, ya que todo sobreviviente es un mal enemigo para toda la vida. Entonces el general en el libro expresaba que se niega a pensar en lo que vendrá después de él, ya que lo verán, se volverán a repartir entre todo, entre los curas, los ricos y nada para los pobres, porque estos serán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Cabe resaltar que los hechos se narran en primera persona a cargo del dictador y de algunas personas que lo rodean. El libro en algunas ocasiones se torna un poco complicado de leer por la escasez de puntos y la abundancia de comas que, que hacen el texto un poco más continuo. El general, en sus tiempos de grandeza y poder, contaba con una gran variedad de animales en su mansión. Vacas, gallinas y una gran variedad de pájaros adornaban el palacio siempre a su gusto. También contaba con un gran número de mujeres que, que atendían sus necesidades y siempre cuidaban de él, especialmente por una hernia que lo atormentaba todos los días y pues no lo dejaba dormir bien. Patricio Aragonés, su doble o el usurpador, aprovechaba el parecido que tenía con el general para hacer el amor con estas mujeres o sacar provecho o sacar beneficio de muchas otras cosas que se vivían en la dictadura. El general se enamora profundamente de una reina de belleza, tanto que todas las tardes sale a conquistarla sin necesidad de hacer uso de su fuerza, de su poder. Y en cierto punto eso parecía increíble. Por eso uno de sus hombres de confianza le pregunta por qué no hace uso de su fuerza por medio de ellos para llevar a la mujer y tenerla entre sus brazos. El general con mucha seguridad le responde que él solo tiene intención de conquistarla y, y que siempre va a creer en esos temas relacionados con el amor. El general también se empeña en buscar el título de santa para su madre, Bendición Alvarado. Para eso, contrata un sacerdote y le da la tarea de buscar a todas estas personas que han dicho tener o que han dicho que han sido sanadas por Bendición Alvarado.
entre otras cosas. Le mandaba cartas al Papa y bueno, todo con la única intención de volver santa a su madre, que era la mujer que más amaba. Los hechos de esta novela muestran el ejemplo de esa dictadura, donde el líder cree que tiene el poder de manera justa en muchos sentidos, pero la realidad es otra. La realidad es que todo es comprado, como los aplausos, las ovaciones, las asistencias que se dan de manera obligada en las personas en la mayoría de los casos. Después de todo, su muerte será natural, será encontrado más solo que nunca, consumido por los gusanos, y es esto lo que intenta demostrarnos el autor, esa soledad que sentía el dictador, ese mismo dictador que causó grandes atrocidades mientras abusaba de su poder, ese poder que no tenía límites y, y que se pudo ver a lo largo de la historia. Y bueno, ya para terminar, como la idea del resumen, me gustaría leer las últimas líneas del libro, que pues dice de la siguiente manera. Más útil que el amor, más perdurable que la verdad. Había llegado sin asombro a la ficción de la ignominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad, cuando se convenció en el reguero de hojas amarillas de su otoño que nunca había de ser el dueño de todo su poder, que estaba condenado a no conocer la vida sino por el revés, condenado a descifrar las costuras y a corregir los hilos de la trama y los nudos de la urdimbre del gobelino de ilusiones de la realidad, sin sospechar ni siquiera demasiado tarde que la única vida vivible era la de mostrar, la que nosotros veíamos de este lado que no era el suyo, mi general. Este lado de pobres donde estaba el reguero de hojas amarillas de nuestros incontables años de infortunio y nuestros instantes inacibles de felicidad, donde el amor estaba contaminado por los gérmenes de la muerte, pero era todo el amor, mi general, donde usted mismo era apenas una visión incierta de los ojos de lástima a través de los visillos polvorientos de la ventanilla de un tren, era apenas el temblor de unos labios taciturnos, el adiós fugitivo de un guante de raso de la mano de nadie de un anciano, sin destino que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si fue apenas un infundido de la imaginación. Un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión inacible, que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra, que era ardua y efímera, pero que no había otra. General, porque nosotros sabíamos quiénes éramos mientras él se quedó sin saberlo para siempre con el dulce silbido de su potra de muerto viejo tronchado de raíz por el trancazo de la muerte, volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño hacia la patria tinieblas de la verdad del olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridos del balandrán de la muerte y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando los himnos de júbilo de la noticia jubilosa de su muerte, y ajeno para siempre jamás a las músicas de liberación y los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anunciaron al mundo la buena nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado. Y bueno, con esto ya podríamos concluir que la muerte del general fue como la resurrección de un pueblo que había sido oprimido durante más de 100 años y que por fin se habían podido sentar a celebrar esa vida que tanto habían querido vivir durante tantos años. La felicidad por fin había llegado y todo por fin había terminado. Entonces, continuando con la idea del libro, definimos dictadura como esa administración de gobierno que omite el ordenamiento jurídico y la legislación vigente para ejercer el cargo sin ningún tipo de oposición, siendo la autoridad total de un país. Es ese sistema de gobierno donde la administración, en términos de poderes estatales, legislativos, judiciales y ejecutivos, recaen directamente sobre un individuo o sobre un partido político en algunas ocasiones. Las características del personaje en la obra se ven directamente relacionadas con este tipo de sistemas políticos por la no aceptación a ningún tipo de oposición, ya sea en su administración, promulgación de leyes o a los ideales.
En general, eh, el dictador tiene el poder y la fuerza absoluta para dirigir en cualquier país. Una dictadura se instaura cuando los gobiernos autoritarios aprovechan la inestabilidad política, crisis económica o cuando una figura salvadora decide tomar la fuerza y buscar supuestamente la paz en una sociedad perdida y con una comunidad con un sinfín de descontentos. Algunas organizaciones abusan de su autoridad y en ocasiones utilizan como recurso la violencia. Por esta razón, se conservan muchas ideas radicales a través del tiempo, utilizando también el miedo. Y bueno, ya por último, nuestro objetivo como sociedad es impedir que todas estas situaciones tengan un lugar en nuestras vidas. Así evitamos la supresión de libertades individuales en cualquier organización.